Cordial saludo, mi nombre es Diego Andrés Grijalva Prada, soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Estancia de el CEA de Ibagué. El organulo escogido es la membrana plasmática. ¿Cuál es la función que cumple la membrana plasmática en la célula? La membrana plasmática tiene la función de barrera protectora de mantener diferenciados el medio interior y el exterior. La membrana plasmática se forma en dos capas, las cuales separan los lípidos a través de la membrana y se transmiten mensajes a las células para desarrollar sus funciones. Acá se puede observar la membrana plasmática dibujada. En ella se puede ver el colesterol, los fragmentos del citoesqueleto, la hidrofóbica, las proteínas por las cuales tienen sus conductos, la superficie interna de la membrana, la superficie externa de la membrana, las glicoproteínas. ¿Qué componentes de la membrana participan en el transporte pasivo y cuáles en el transporte activo? El transporte pasivo es el mecanismo por el cual las células pasan por las membranas biológicas. La membrana es permeable. ¿Esto qué significa? Que las moléculas pueden pasar sin ningún problema por la membrana plasmática. Las moléculas como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno son parcialmente permeables al agua y al etanol. Esto significa que pueden pasar sin ningún problema el agua y el etanol. El transporte pasivo se divide, el transporte pasivo se divide en dos grupos: difusión simple y difusión facilítica, que ya estaremos viendo a continuación. Acá en la imagen se pueden observar, en la imagen 1, en este recuadro, se observa la difusión simple por la bicapa lipídica. En la imagen 2 se muestra la difusión facilitada por canales de proteína. Y en la imagen 3 se muestra la osmeosis por acuaporinas o por lípidas. Y en la imagen 4, la difusión facilitada por las proteínas portadoras. La difusión simple se refiere al transporte de moléculas O2, CO2 y N2 a las pequeñas moléculas no polares hidrofóbicas. Difunden rápidamente a través de la membrana. Entran más rápido cuando las moléculas es más pequeña, pero su liposidad es mayor. Entonces tienden a entrar mucho más rápido. Como se ve acá en la imagen, entran y pasan por la bicapa lipídica de la membrana celular. La difusión simple. Esto significa que quiere decir que a través de la bicapa los gases como el benceno y a ciertos medicamentos liposolubles, las moléculas se definen si no poseen cargas de energía, por ejemplo el metanol y el etanol, o sea que no gastan energía al pasar. La facilitada. Difusión facilitada. Mecanismos de transporte que se cumplen siempre a favor del gradiente electroquímico. Esto significa que no tiene gasto de energía con la participación de proteínas transportadoras que pueden ser canales iónicos. Se establecen cuando las proteínas constituyen poros y conductos hidrofílicos que recurren a la membrana. Acá en la imagen se puede ver la difusión facilitada del espacio intracelular, el espacio extracelular, de los canales proteicos de la membrana celular. Y como su nombre lo indican, es una difusión facilitada, o sea que tiene un fácil acceso, o sea, los canales proteicos pasan con facilidad las moléculas. Transporte activo. Se produce cuando las proteínas transportan iones o moléculas a través de la membrana plasmática. Participan los componentes como las proteínas, las vesículas. El transporte activo es impermeable al paso de iones o hidrógeno, potasio, calcio y cloro, y al igual de las moléculas como glucosa y moléculas polares. Como se puede ver en la imagen, el transporte activo tiene un consumo de energía ATP del cual se da
por el cual lo utiliza el gradiente que pasa por la membrana plasmática, de la membrana externa a la membrana interior. Explico cómo se da el ingreso del agua y la glucosa al interior de la célula. Gracias a la complementación permanente de las áreas de conocimiento de la física en relación a la biología, se obtuvo la posibilidad de explicar dichos fenómenos a la investigación que descubrieron a las proteínas responsables del movimiento del agua. Las proteínas que participaron en la construcción de las acuoporinas forman unos canales de agua en las membranas de las células gracias a sus 6 segmentos de tres transmembranas. Las acoporinas es una proteína que se encarga de transportar el agua por los compartimientos de las células formadas por un haz de 6 hélices, las cuales dejan la abertura por la cual pasa el agua. Como se puede ver en la imagen, las proteínas pasan por el conducto de las acuoporinas. La glucosa es el principal sustrato energético de las células. Para su ingreso se requiere una proteína transportadora de la membrana celular. Para esto se requiere de dos familias, las SGLT y las GLUT. El primero es el sodio glucosen transporte, la SGLT. Este se encarga de absorber y reabsorber nutrientes. La segunda es la GLUT o gluten. Esta se encarga del ingreso de las monosacáridas a las células, las cuales entran en la célula en 4 etapas. Se une el transportador, como se puede evidenciar acá. Acá. Se une el transportador en la segunda capa de la membrana. El transportador cambia su conformación y entra al punto intermedio de la membrana. Y acá el transportador abre y sale la membrana. Se me olvidó explicar un pedacito. La glucosa queda en la parte interna y acá ya es liberada al citoplasma. Y el transportador cambia nuevamente a su posición inicial, la cual es esta. Y ese es los transportadores de la glucosa. Ese es el mecanismo que utiliza la glucosa para pasar por la membrana plasmática. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el documento. Muchas gracias.